Voy a invitarle a que abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, Isaías capítulo 6:1. Vamos a leer este texto. En el año que murió el rey Uzías, léalo conmigo. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Gloria al Señor. El tema que te quiero compartir hoy se titula ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? Y quiero que pongamos atención a este capítulo 6. Ven ustedes que nos dice dos cosas muy opuestas, muy distintas. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Observen esas dos frases. En el año que murió el rey Uzías, dice Isaías, vi yo al Señor. ¿Por qué razón la Biblia, el profeta, menciona en el año que murió el rey Uzías? ¿Por qué no solo empieza el versículo 1 diciendo, vi yo al Señor y vi su gloria, vi su trono, sus faldas llenaban el templo, era majestuosa la gloria de Dios? ¿Por qué Isaías no solamente dice eso? Porque tiene Isaías que hacer mención que era el año en que murió el rey Uzías. Ok, le cuento un poco del rey Uzías. El rey Uzías fue uno de los mejores reyes de Israel. De hecho, es el rey que más años reinó. Reinó más que David. Uzías reinó 52 años. David solo reinó 40 años. David dio paz 40 años a Israel. Uzías dio paz 52 años a Israel. Quiero que veamos tantito acerca de quién es Uzías y por qué Isaías lo menciona. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 26, y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 1. Vamos a observar este capítulo tantito para crearnos la idea del por qué, el valor de la mención de Uzías en Isaías 6:1. Para que ustedes puedan imaginarse conmigo lo que estamos estudiando. Isaías fue profeta en tiempos de Uzías. Unos 70, 80 años antes del cautiverio de Babilonia. Probablemente 100 años antes del cautiverio de Babilonia. Porque Isaías fue profeta durante Uzías hasta el rey Ezequías. Aquel que iba a morir y Dios le dio 15 años más de vida. Entonces, Isaías profetiza durante 4 reinos. Durante el de Uzías, solo unos cuantos añitos. Casi al final de los 52 años del reinado de Uzías, fue profeta Isaías, pero abarcó hasta Ezequías. Pasaron 4 reyes durante el ministerio profético de Isaías. Isaías inicia su ministerio, Dios lo llama en el capítulo 1, y en el capítulo 6 dice, en el año que murió el rey Uzías. O sea, justo en su ministerio muere Uzías. Pero en el capítulo 26... 2 de Crónicas 26, 1 en adelante, dice así: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Amén. Dice, Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá, o sea, se la devolvió a Judá. Judá tenía varias ciudades o varias aldeas muy importantes. Elot era una aldea que Judá había perdido, el reino de Judá. Él la restituye y la devuelve a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Mire, nunca una mujer es mencionada en la Biblia, al menos que sea importante. No es lo mismo cuando reina un rey que su esposa no tiene buena influencia, ni la mencionan. Pero en el caso de Uzías, la Biblia menciona a su padre Amasías y a su madre Jecolías. De hecho, la palabra Ías, o la parte de los nombres que termina en Ías, es el nombre de Dios. Uzías es Dios es mi fortaleza. Uzías.
Yah es el nombre de Dios en hebreo. Su papá se llamaba Amasías y su mamá Jecoliah. Todos tenían a Dios en su vida. Cuando un hebreo pone un nombre en su hijo y ese nombre lleva el nombre de Dios incluido, es porque esa familia teme a Dios, ama a Dios y sirve a Dios. Entonces, Uzías tiene un nombre porque tiene una herencia. Sus padres eran temerosos de Dios. Él crece temeroso de Dios. Y dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios. Dice, en los días de Zacarías, entendido en visiones. Para que usted entienda, el profeta Zacarías, que está casi al final del Antiguo Testamento, debería estar pegado con Isaías, porque fueron profetas a la misma vez, al igual que Amós, al mismo tiempo. Y es hermoso cuando usted puede tomar un tiempo y analizar estas cosas, porque son libros contemporáneos y profetas contemporáneos. Entendido en visiones de Dios. Zacarías fue el que vio los rollos, los candeleros, la olla hirviendo. ¿Se acuerdan de Zacarías? Bueno, dice, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Amén. Uzías representa los 52 años más gloriosos de Jerusalén. Usted imagínese, hermano, que te toca el ministerio. Isaías llega al ministerio profético justo cuando Israel es una ciudad próspera, un país poderoso, no solo en lo terrenal, sino en lo espiritual. Tienen a un rey, hermanos, temeroso de Dios, destruye los altares, levanta lugares de adoración a Dios, restaura muchas cosas. Dice aquí, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías. Ese divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. Usted recuerda el estudio que di acerca de la bestia. Y les compartí cómo Israel, cuando era tiempo de Abraham, tiempo de Jacob, cómo Israel poseía desde el mar Mediterráneo hasta el sur en el mar Rojo. Y poseían hasta lo que hoy día es Afganistán. Todo el Medio Oriente era de Israel, hermanos. Este hombre lo logró. Él recuperó una vez más. Fue de los reyes que tomó todo el territorio original de Israel. Hasta Egipto tomó. Frontera con Egipto. Es toda la magnitud que Israel debió tener siempre. Él lo recuperó. Dice, su fama está en la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto. Escuche, en el desierto, torres en Jerusalén. Dice, y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Céfela como en las vegas. O sea, este hombre tuvo ganado en las partes altas y en las vegas. La pregunta es, ¿cómo le hizo este hombre? No solo prospera militarmente, que ahorita vamos a ver el ejército que tenía, hermanos. No solo prospera militarmente, económicamente, espiritualmente, sino que logra tener ganado en las lomas secas de Israel y también en el valle, porque abrió cisternas, cavó lugares. Dice, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Mire, esa expresión, hermano, es algo muy impresionante. Este hombre se desarrolló tanto, mejoró tanto la agricultura, que la Biblia llama que era amigo de la agricultura. Ven cómo crece políticamente, económicamente, en la agricultura, una eminencia. Grandes cosechas, no importa el clima, etc. Dice en la agricultura, tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Maasías gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Tuvo el número de los jefes de familia valientes y esforzados, era
2.600. O sea, jefes de familia. Valientes y esforzados, 2.600. ¿Cuántos valientes tuvo David? 300 valientes. ¿Cuántos valientes tuvo este hombre? 2.600. Dice, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra. ¿De cuántos? 307.500 guerreros poderosos. Nunca Israel tuvo un ejército igual. Nunca. Incluso cuando los atacó a Siria una ocasión, el ángel mató 180.000 enemigos. Y dice que superaban a Israel en número. Pero imagínense, Usías tenía 307.000 soldados. Es impresionante. Leo todo esto por lo impactante que está el mensaje de Isaías 6. Guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudo, lanza, yelmo, coselete, arcos y honda para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas. ¿Por qué? Escuchen, ¿cómo dice? Por ingenieros. No sé si usted había visto la palabra ingeniero en la Biblia, pero ahí está. Fue un rey que fomentó la agricultura, pero también la ciencia, la ingeniería. Y dice, ingenieros. Qué hermoso, hermano. Dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres. O sea, cómo subir una catapulta arriba de una torre. Porque si a usted le impresiona que hizo máquinas para tirar lanzas, usted imagínese cómo le hicieron para subirlas a las torres. Y las catapultas que tiraban lanzas o piedras eran gigantes, hermano. Este hombre usó una ingeniería súper avanzada. Todo lo que Dios le entregó. Dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. 52 años así. Yo quiero que usted piense, qué país tan grande, tan lindo, tan hermoso, teme a Dios, obedece a Dios, tiene un ejército poderoso, un rey tremendo, una ciencia avanzada. Los demás países se admiraban de la fama, las armas que Usías logró hacer. Verso 16, viene el problema que queremos llegar en Isaías capítulo 6. Versículo 16, mira el cambio. Un cambio tremendo. Mas cuando ya era fuerte, la palabra Usías significa Dios es mi fortaleza. En otras palabras, quien lo hizo fuerte a él fue Dios. Quien lo hizo ese rey, quien lo convirtió en esa persona fue Dios. Quien le dio ese ejército fue Dios. Quien le dio esa agricultura fue Dios. Quien le dio esas armas y toda la ciencia fue Dios. Pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Observen ustedes que 52 años este hombre reina. Porque déjenme decirle que vivió un poco más después de su reinado, pero él dejó de reinar desde que se rebeló contra Dios. Por eso en la Biblia menciona que su reinado fue perfecto de punta a punta, de principio a fin. Porque cuando él desobedece y actúa así, ya él no reina, reinó otra persona. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. En otras palabras, le dijo a Dios, quítate, Señor, de aquí arriba. ¿Sí? A ver, Señor, espérate, no, tú no eres el que me bendijo, tú no eres el que me levantó, tú no eres el que me dio ciencia, tú no eres el que me dio ingeniería, tú no eres el que me dio, no, yo lo logré. Su corazón se enorgulleció, se enalteció. ¿Qué dijo? Yo soy el que lo hizo y Dios no lo hizo. Entonces dice, para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Escúchame, Dios lo pudo haber hecho el rey más poderoso y todo lo que tú quieras, pero era un rey, no era sacerdote, era un rey. Él pensó que porque podía ser un gran ingeniero, un gran capitán, un gran creador, un gran inventor, un hombre muy próspero, él pensó que él también podía ser un gran sacerdote.
Pero el problema no empezó en que fuera sacerdote. El problema fue que él se enalteció. Y los 52 años de éxito, de bendición, de prosperidad y de gloria se derrumban por una simple actitud. Quitó a Dios del lugar y se puso él. Y entonces dice, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó. ¿En dónde empezó? En la frente. ¿Qué es lo que lleva a un rey en la cabeza? La corona. ¿Por qué la marca de la bestia es en la mano o en la frente? Que representa el orgullo del hombre, la autocoronación. Representa quitar a Dios de tu mente y de tu corazón y sacarlo de tu vida. Representa renunciar a los principios. Representa olvidarse. No olvides, sino que en tu mente y en tu corazón. Y la mente está representada por la frente. Y dice, entonces la lepra le brotó en la frente. Dice, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Y los demás hechos de Usías, primeros y posteros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Ahora tenemos la escena completa, ya la tenemos. 52 años de triunfo, de éxito y bendición, terminan con una desobediencia y viene una oscuridad para el reino de Israel. Hay pecado en el rey, la fama de Usías desaparece al instante, la gloria de Usías desaparece al instante, y ya no es lo mismo. Está Israel sin un gobernante. Está Jotán, pero no es el rey que era, solo está cubriendo a su padre por un momento o por un tiempo. Pero quiero que usted imagine cuando la figura principal, el hombre que logró todo, de repente su confianza lo hace perecer. Y deja su reino en tinieblas porque dejó pecado, contaminó el altar, dañó todo. Y dice Isaías en su libro, en el año que murió el rey Usías, en el año que las cosas lucían tan terribles, en el año que todo parecía terminar y perecer, en el año que no había esperanza, en el año que la luz de Israel pereció, en el año que no había nada que poder reconstruir o levantar porque ya había muerto el rey Usías. En el año que todo el pueblo estaba de luto, en el año que todos habían perdido la esperanza, en el año que todo parecía morir y terminar, yo vi al Señor. Porque sabe una cosa, quizá el pecado trae tinieblas y oscuridad y dificultad, pero Dios no cambia su propósito. Dios no anda buscando a un rey para cambiar el mundo. Dios anda buscando a cualquier hombre o mujer que quiera pararse delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No me importa que el mundo muera o la gente perezca por desobedecer tu nombre. Yo quiero estar delante de ti como estuvo Isaías aquel año que murió el rey Usías. Todo estaba bien, hasta que de repente este hombre desobedece y muere. Es apartado, lo sacan y le dan una casa apartada de la ciudad, en las afueras de la ciudad, para que allá esté solo y muera solo. Por eso dice Isaías,
en medio de su presente, empieza en el capítulo 1 su ministerio, y en el capítulo 6, él dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Isaías, que era profeta, él sabe la condición del pueblo. Él sabe cómo está ahora la situación. Cuando yo leía esta palabra, yo relacionaba muchísimo este libro, este capítulo, con la iglesia. Y yo decía, la iglesia tuvo, vamos a ilustrarlo así, yo lo quiero ilustrar así. La iglesia tuvo 52 años de gloria, de bendición, de prosperidad, de oportunidades. La iglesia en estas últimas décadas fue los años que más creció en la historia de la iglesia. Se dice que en estos últimos años, incluso no 50, los últimos 20 años, la iglesia logró y alcanzó cosas que nunca había alcanzado. Son ahora millones de creyentes en el mundo, lo que no fue así hace 20 años atrás. Tan solo 20 años atrás, la iglesia en México no era una figura importante. Hablo de la iglesia cristiana. Y yo unía esto en mi mente con el mensaje de Apocalipsis capítulo 3, la iglesia Laodicea. Le dice Dios a la iglesia Laodicea, tú dices en tu corazón, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Usías pensó que él tenía todo y no le faltaba nada, incluso pensó que no le faltaba ni Dios. Y Dios le dice a la iglesia Laodicea, pero tú eres una pobre, desventurada, miserable y desnuda y ciega. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico. Y unga tus ojos con colirio para que veas tu condición, tu situación. Usías, no eres nadie. Simplemente Dios te tomó y te puso y te levantó y te dio 52 años de bendición. Y tú cambiaste la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Prosperó en todo y también quiso prosperar en el ministerio sacerdotal. Pero no era su llamado, no era su papel. Él era un rey. Fue un gran pecado, queda leproso en presencia de Dios, es excluido y muere. Lo hermoso viene en el capítulo 6 de Isaías. Porque entonces, cuando Dios ve estas situaciones, Dios no está pensando como nosotros. Dios no está viendo la vida como tú y yo la vemos. Mientras Isaías está preocupado, Isaías en el capítulo 6 de su libro, dice visión y llamamiento de Isaías. Escuchen, era profeta. En el capítulo 1 él narra muchas cosas. Él es un profeta sin un propósito todavía. Y en el capítulo 6 viene el propósito de Dios. Observen que el profeta estaba allí, pero aún no entraba en una función plena. Es hasta que muere Usías que Isaías surge como un profeta, ya no solo que da profecía, sino un profeta que tiene un llamado específico, una tarea a realizar. En los capítulos anteriores, él habla un capítulo que se llama la parábola de la viña. Y dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, una ladera fértil. Le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Escuche la profecía que decía Isaías. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. ¿Y qué dio? Uvas silvestres. Sembró uvas de las mejores calidades. Pero de repente el viñedo le dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada.
Haré que quede desierta y no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Usted ve ahora la historia. La parábola de la viña es lo que pasó con Uzías y con Israel. No es solo Uzías el malo. Toda Israel estaba corrompida. Simplemente Dios anhela en este tiempo que la iglesia de Cristo Jesús pueda entender cuánto Dios la ha bendecido, cuánto Dios la ha levantado, cuánto Dios la cultivó y cuánto Dios le cuidó. Dios agarra tu vida, Dios ve que te estás marchitando y Dios te pone abono alrededor, corta las ramas que no sirven, te cuida, quita las plagas que te están molestando y te hace crecer y te fortalece y te fortalece. Dios ha bendecido a la iglesia en el mundo entero. Hoy la iglesia tiene una influencia increíble. Tenemos las herramientas que nunca tuvimos. Hoy el mensaje del evangelio puede llegar a millones de personas en un instante. Pero lamentablemente en el momento de más plenitud, de más crecimiento, de más influencia, la iglesia se ha quedado cómoda en un solo lugar. Y es que justo en el momento de mayor avance, Dios espera de nosotros más que nunca. Es ahora que en Israel no hay nadie que quiera hacer algo por Dios o para Dios. Es ahora que en Israel se están terminando los procesos. Si usted se va al libro del profeta Zacarías y de Amós, usted ve la condición del pueblo de Israel. Si usted lee esos profetas, usted entiende lo que está pasando en torno al libro de Isaías y al rey Uzías. Y dice Isaías en su libro: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Mientras Isaías está pensando que no hay esperanza, mientras Isaías está pensando que ahora qué vamos a hacer, mientras Isaías piensa eso y todo el pueblo piensa lo mismo, mientras muchos cristianos están pensando: ay, Dios mío, la iglesia. Dios no está pensando así. Dios está diciendo: ¿dónde están los que yo necesito enviar? Porque Dios le muestra su gloria a Isaías, y Isaías dice: ay de mí, versículo 5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mire cómo estaba la vida de Isaías. A veces el ser humano se la pasa señalando a los demás, cuando lo que es correcto es ver nuestra vida, es analizarnos. Y la iglesia actual se volvió tan interesada en los demás que solo corregimos y vemos los defectos de otros y no vemos nuestra vida. Incluso no podemos siquiera verla. Por lo menos Isaías dice: Señor, yo tengo labios inmundos, lo reconoce. A Uzías le quisieron hacer ver su error y Uzías no lo aceptó. No, se llenó de ira. Soy el rey, yo puedo estar aquí. A veces la gente pregunta: la Biblia dice que en los últimos tiempos la iglesia se iba a dormir, que en los últimos tiempos vendría un decaimiento, y solo la gente se lamenta y se pone triste pensando en eso, en lugar de decir: espérate, yo no estoy dormido, ni me voy a dormir. No, ¿sabe qué quiero yo? En el año de lo que la gente dice que es un año de fracaso, en el día cuando el mundo habla de destrucción, de muerte y tiniebla, yo quiero ver la gloria de Dios. Oh, aleluya. Yo no importa cómo está la situación alrededor mío, no importa de cuánto se diga o de cuánto se hable, yo soy de los que quiere ver la gloria de Dios. Porque sabe una cosa, el escenario, la vida alrededor de Isaías no era exitosa, no era de bendición. Era el momento donde Israel iba hacia abajo corriendo, todos iban para abajo corriendo. Era el momento difícil, pero en ese momento él vio la gloria de Dios. No la vio cuando Uzías estaba en lo máximo de su momento, no, la vio cuando todo parecía terminar.
Y hoy cuando muchos hablan fracaso de la iglesia, cuando muchos predican el sueño de la iglesia dormida, yo predico la iglesia que puede ver la gloria de Dios. Es ahora, es el momento de Dios, es el tiempo de Dios. Es ahora cuando el Espíritu Santo tomará a tus hijos, tomará a tus niños, tomará a tus jóvenes y los va a llenar de su gloria. Porque mientras unos ven muerte, Dios ve vida, Dios ve poder y ve un llamado para ti. ¿Sabe algo? Isaías estaba ahí parado con un título de ministerio, pero no tenía nada. Vamos a imaginarnos que Isaías tiene el gafet, pero no tenía lo más importante, el llamado de Dios. No tenía la conexión con Dios. Es como si tú y yo hoy queremos servir a Dios, pero no tenemos el poder de Dios, que es lo que nos encomienda, lo que nos enviste. Entonces dice Isaías, yo vi la gloria de Dios, y él ve la gloria y dice, Señor, ay de mí que soy muerto, me voy a morir porque vi tu gloria. Y yo soy inmundo de labios y habitando en medio de pueblo inmundo. Todos estaban igual de inmundos. Han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. No dice, mis ojos vieron al rey Usías, no, al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. ¿De qué altar habla? Habla del altar del incienso, pero no del altar del incienso del templo de Israel, del altar del incienso que está allá arriba en el trono, al lado del trono de Dios. Tal vez tú veas un altar caído y tú veas quizás una vida muy complicada y tú digas, mi familia tiene problemas, oh Dios mío, Señor, mi vida tiene muchas circunstancias difíciles. Quizás tú digas, todo lo que yo había avanzado y mejorado en lo espiritual, ahora todo se cayó, todo se derrumbó. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Voy a morirme ahora. Dice Dios, no, espérate. En tiempos así es cuando Dios muestra su gloria. Y no porque Isaías estuviera en 40 días de ayuno. No, es que era el tiempo de Dios y hay que saber aprovechar los tiempos de Dios. El momento de Dios. Dice, voló hacia mí con un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Sí había pecado en él. Escucha, un hombre de Dios. ¿Cómo es posible que un profeta de Dios estaba como profeta en el pueblo, pero había pecado en él? Porque se había descuidado. ¿Sabe por qué había descuidado? Porque todo estaba bien. Porque Israel era poderoso. Porque como la iglesia tiene hoy día tanta influencia, porque como hoy somos iglesias muy fácil de conocernos, de llegar a lugares, como la iglesia hoy día es más sencillo ser cristiano porque tomas un taxi y llegas al templo, como todo hoy día es mucho mejor y estamos más cómodos y hemos mejorado tanto y tenemos ingeniería en todos los aspectos y hemos crecido y hemos avanzado, entonces la iglesia se confía y empieza a tener inmundicia en su corazón. Y entonces Dios está esperando algo, que llegue el punto máximo en tu vida en el que tú digas, Dios, espérate, yo quiero reconocer una cosa, no me importa que murió Usías, no me importa que haya maldad, lo que me importa es cómo está mi corazón. Lo que me debe preocupar es cómo estoy yo. Isaías estaba preocupado porque murió el rey, pero mire lo que Dios le revela a Isaías, mira, no hay un rey muerto, lo que hay es un profeta con pecado en su vida. Lo que hay es un profeta que es profeta de Jehová y sus labios dicen lo que no es correcto. Lo que hay es pecado y pecado en tu vida. Hay rebeldía en tu corazón. Y dice Isaías, Señor, yo soy inmundo. Y le dice Dios, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El pecado es lo que contamina tu cuerpo. La culpa es lo que en tu conciencia no te deja ser feliz. Dios te quita la culpa y te quita el pecado. Entonces, no importa cómo tú puedas ver las circunstancias del mundo a nivel general y cómo tú veas la iglesia o qué oyes tú que dicen de la iglesia. Lo que importa es tú cómo estás actuando y qué estás viendo tú. ¿Qué crees que pasará contigo si el Espíritu Santo, que hoy nos ha sido dado, el cual está en nuestros corazones y purifica nuestras vidas con su fuego tan precioso y tan especial? ¿Qué crees que pasará si tú como Isaías te presentas en el altar y le dices a Dios, Señor, yo no quiero ver el tiempo que me está tocando vivir. Ay, es que me tocó la pandemia vivirla, pastor. ¿Hubiera yo muerto antes de la pandemia o hubiera yo nacido después de la pandemia? No, no hay nada malo, no hay nada peor. Porque en medio de todos los tiempos,
Dios está presente. Murió Isaías, pero Dios está presente. Murió Usías, Dios está presente. Israel está todo en pecado, pero Dios está presente. Hay maldad en el mundo, pero Dios está presente. Hay rebeldía en la humanidad, Dios está presente. Hay desobediencia, la gente no teme a Dios, pero Dios existe y está contigo. Amén. Eres tú el que tiene que pararse en el lugar correcto y ver lo que tiene que ver, lo que debe de ver.